Pues buenas tardes, queridos seguidores de Click Radio, del programa de la Montaña Mágica, una parada literaria sugerente. Como todas las semanas, pues tenemos en este caso dos invitados maravillosos, ambos escritores y ambos expertos en un tema que a mí me parece apasionante, creo que a todos debería parecérnoslo, que es el tema de la conciencia y el tema de un estado, uno de los estados por el que todos vamos a transitar en algún momento de nuestra existencia, que es el estado de la muerte. Vamos a hablar de los libros de estos dos señores. Están aquí con nosotros Óscar Mateo, Rafael Pavía. Como digo, ambos tienen diversos escritos en torno a este tema y otros, porque ambos son pues grandes investigadores y grandes estudiosos de esta materia, que abarca pues diversos contenidos de los que vamos a hablar hoy un ratito juntos, y me apetece muchísimo esta conversación. Pero bueno, para ir calentando motores, como siempre, voy a invitar a participar en nuestra conversación a nuestra directora de comunicación, a Rocío Aguilar, que nos va a presentar un poquito mejor a nuestros invitados y también nos va a dar algunas pinceladas de estos libros que han escrito Óscar y Rafael. Adelante, Rocío. Muchas gracias, Marta. Efectivamente, os voy a presentar a nuestros invitados de hoy en nuestra nueva edición de La Montaña Mágica, un poquito más en profundidad. Vamos a recibir, pues, por ejemplo, en primer lugar, a Óscar Mateo. Óscar se define como un explorador de la conciencia porque considera que en ella radica la esencia de lo que realmente somos. Así se define en su web. Además, el despertar de mi propia conciencia es mi principal objetivo. Acompañar a otros en su propio despertar es mi propósito de vida. El año 1993, marca un antes y un después en su biografía, porque fue entonces cuando fue iniciado en el Zen y posteriormente en yoga, práctica en la que ha recibido instrucción directa de yogis muy reconocidos. Bueno, en su formación reglada, Óscar es licenciado con grado en psicología en la especialidad clínica y también tiene un máster en recursos humanos por la Universidad de Comillas. Óscar es un habitual facilitador de talleres de meditación, ha publicado con Colima varios libros, pero hoy vamos a destacar Powa, probablemente el más íntimo y comprometido que ha escrito hasta este momento. El Powa, os voy haciendo un pequeño adelanto, es una técnica tibetana milenaria que permite transferir la conciencia hacia estados más elevados del ser. En este libro se profundiza sobre el sentido de la trascendencia, la existencia humana dentro de un contexto más allá de la vida física, y se presentan técnicas para la elevación de la conciencia que redefinen el sentido de la propia existencia. Por otro lado, tenemos a Rafael Pavía, que es profesor de meditación, divulgador de la conciencia integral, y desde muy joven pues, ha practicado meditación, ha indagado en las técnicas de meditación occidental y oriental y ha accedido a etapas cumbre de estas técnicas como la contemplación. Tiene más de 35 años de experiencia, ha formado centros de meditación en Valencia, en Alcira, en Gandía, en Vitoria. Ha sido director de centros fuera de nuestras fronteras, como puede ser en La Plata, en Argentina, o incluso en la ciudad de Los Ángeles, en Chile. Ha ofrecido retiros espirituales en todas las ciudades mencionadas, también en México. Ha dirigido e impartido cursos de meditación intensivos en Valencia, incluso en Nueva York. Ahora mismo es director del Círculo de Investigación de la Conciencia Integral, CICI, y precisamente ha publicado con Colima hace muy poquito tiempo un libro que se titula La sabiduría de la muerte, en el que Rafael se centra en las enseñanzas precisamente del Bardo Todol, o el libro tibetano de los muertos, donde se nos muestra lo que es la luz clara que el difunto experimenta después de pasar por el bardo o el doloroso tránsito de la muerte. Rafael nos acerca a estas enseñanzas trascendentales y enlaza en este libro los estados de vigilia, el sueño y el sueño profundo para descubrir la naturaleza original de nuestro ser y comprender el espíritu de la vida. Estos son nuestros invitados de hoy, con ellos os dejo. Pues muchas gracias, Rocío. Una fenomenal presentación de estos dos magníficos autores y amigos de Colima. Bueno, pues antes de empezar esta conversación, como siempre, vamos a entrar un poquito en materia. Tenemos preparado uno de los book trailers de alguno de los libros de Óscar y de Rafa. En este caso tenemos a mano el book trailer de Powa. Adelante, Pedro.
Pues muchas gracias. Bueno, siempre sois muy buenos y os sometéis a esta sorpresa obligada, porque me gusta mucho juntaros, me divierte, tengo que reconocer, sin decir que vais a estar juntos y seguramente no hayáis coincidido, porque a veces, bueno, además Rafa vive en Albacete, Óscar vive en Madrid y tampoco ha habido ocasión de algún encuentro de colimeros, pues el que os hayáis encontrado, ¿no? Entonces, bueno, me parece más divertido dejarme, además de la introducción de Rocío, simplemente decir que bueno, Óscar y yo llevamos muchísimo tiempo juntos, esto es una amistad ya, en fin, de fondo, ¿verdad, Óscar? El libro Powa, que es el tercero que hemos publicado juntos, yo creo que tiene 7 años ya, que son unos cuantos años. Tengo que decir que es un bestseller, nos suena raro el título, pues es un bestseller de Colima, por diversas razones que ahora vamos a analizar juntos. Y como no conozco a tanta gente experta en el bardo todol y estas cosas que también vamos a intentar diseccionar para los no iniciados, pues cuando entró también Rafa en la órbita, dije, hombre, otro estudioso de este maravilloso tema. Y a Rafa le hemos publicado ya 2 libros, Conciencia Integral, y hace poco, porque ha sido muy reciente este libro, ha sido un libro pues del verano pasado, pues este libro al que se refería Rocío, La sabiduría de la muerte. Por lo tanto, me parece un encuentro formidable entre 2 investigadores de una materia, como decimos, yo lo llamo así, a ver qué os parece, el estado de la muerte. Y además, como sois rigurosos, pues haber recurrido a una de las fuentes fundamentales, pues de los que llevan pues milenios estudiando esto, practicando la meditación, que son los tibetanos, ¿no? Entonces, bueno, pues por alusiones, si quieres, voy a invitar a Óscar a iniciar la conversación. Es una conversación más que una entrevista y vamos viendo dónde nos lleva. Óscar, bienvenido a este programa. Hola Marta, muchas gracias por la invitación una vez más. Bueno, pues Óscar, para los que no saben lo que es el Powa, aunque lo he contado así muy brevemente por encima Rocío, me decíamos, una técnica tibetana. Cuenta un poco qué es el Powa. Bueno, vamos a ver, es una de las técnicas que recoge el libro del Bardo Todol. El Bardo Todol, pésimamente traducido como el libro de los muertos tibetano, realmente de lo que habla es de los estados intermedios, esos son los bardos, y el término Todol también resume un poco el aprendizaje a través de la audición. Y bueno, pues ahí la verdad es que no aparece ni el término muerte ni nada que tenga que ver con el Tíbet, más allá de que su origen está allí. Supuestamente es un documento escrito más o menos en el 740 después de Cristo por un gran Buda, por Padmasambhava, y encontrado casi 5 siglos después por un lama que iba acompañado de su padre, Karmalimpa, en un monte. Eso es lo que nos cuenta un poco la historia. Y a partir de ahí es cuando se da a conocer este documento. Es un documento completamente imbuido de la cultura de ellos. Entonces es un documento que no es directamente, digamos, accesible a un occidental convencional, porque hay muchos términos, mucha de su filosofía y conceptos para nosotros completamente desconocidos. Fuera ya de esto, una vez que el documento empieza a ser traducido, y sobre todo hay un autor que hizo un gran puente entre la cultura oriental y occidental, que es Sogyal Rinpoche, un médico tibetano que viaja a Occidente y también obtiene la licenciatura en medicina occidental, hace un esfuerzo de digamos, aunar ambas culturas y hace un libro extraordinario donde hace referencia al Bardo Todol ya de una forma más accesible a todos nosotros. Y una de las técnicas es la de Powa. Powa textualmente significa la transferencia de la consciencia. Entonces, son términos que si uno entrara con una mente abierta a enfrentarse a ellos, lo primero que tendría que pensar es, ¿por qué me hablan de que la consciencia se transfiere? ¿Qué es eso de la consciencia y a dónde se puede transferir? Entonces, desde preguntas muy básicas, desde preguntas muy sencillas, vas entrando, diseccionando un mundo que es realmente oceánico, que es muy profundo y que rompe mucho los esquemas del occidental convencional, entrenado y mentalmente programado a solamente admitir aquello que se puede medir, pesar
y de alguna forma comprobar desde lo tangible. Aquí nos adentramos en el mundo de lo intangible, si bien cuando uno está delante de un cadáver se hace tangible que algo ocurre ahí, que en horas eso está animado y de repente deja de estar animado. Y estas preguntas sencillas son las que uno intenta ir respondiendo y se va encontrando que estas personas, que estos sabios, porque son verdaderamente sabios, más allá de la leyenda, porque Occidente siempre ha planteado un abordaje desde la leyenda de muchas de estas cuestiones y como que son mitos y uno se va llevando la sorpresa de que no lo son. En particular, yo a través de mi formación en Dhyana Yoga y estas cosas, cuando de una manera natural empecé a explorar el tema de Powa, la sorpresa fue que empezaron a ocurrir cosas. Y eso fue lo que me hizo, más allá de creer o no creer, enfrentarme a una realidad para la que no había sido educado, no estaba preparado, y descubrir que cuando eso se reiteraba, se replicaba con otras personas, con otros fallecidos, volvían a ocurrir cosas, volvía a aparecer información, volvían a darse señales, volvía a existir alguna forma de contacto, unas veces más implícito y otras veces más explícito, unas veces subjetivo y otras objetivo. Y eso fue lo que me llevó a, después de una experiencia muy potente que tuve en 2008, a asumir la responsabilidad de compartir esto que yo venía practicando desde el año 98 aproximadamente. Es decir, yo ya un tiempo a cuestas con ello y dije, bueno, pues hay que, entre comillas, salir del armario, ¿no? Y superar las barreras y el qué dirán y todas estas cosas y decir, no, por encima del cuestionamiento de mi imagen está el compartir esto, porque caerá esa semilla en alguien que sí valorará esa información, la pondrá a prueba y la contrastará. A ver, eso de conocimiento que tú describes y que tú has adquirido por interés y porque además eres una persona muy rigurosa en tus investigaciones de siempre, Óscar, de conceptos del Bardo Todol, etcétera. Efectivamente, como bien estás contando, a ti te ha animado el escribir un libro al respecto, pues el haberlo practicado y ver pues la utilidad que tiene, y de hecho por eso esto es un éxito, porque la gente lo comprueba en tus talleres, se hace con el libro, con el método de trabajo y ve que realmente esto aporta en su vida. Rafael también conoce muy bien el Bardo Todol, no en vano él también es profesor, tiene talleres al respecto, porque él en su libro, que seguro que luego os queréis leer el uno al otro, también explica muy bien todo esto. Y él le anima también, yo creo que un propósito compartido, que es también la praxis, y como dice él en su libro, esto se puede empezar a entrenar para luego estar mejor preparados para ese momento del salto trascendente, vamos a decirlo así. Y él, voy a introducir un elemento más en la conversación, Rafa. Él habla del yoga del sueño como ese entrenamiento diario que practicamos y del que podemos extraer pues mucho aprovechamiento pues para luego afrontar ese momento, como digo, de la muerte pues de una forma pues más eficiente y mejor y más fácil, ¿no? Que no es un trago en todo caso, ¿no? Rafael, bienvenido a la Montaña Mágica. Hola, Marta, y saludos a todos y gracias por la invitación. Y bueno, encantado de poder hablar sobre esta cuestión tan interesante para todos. Bueno, efectivamente, el Bardo Todol es un libro realmente integrante, ¿verdad? Es un libro que de alguna manera ahora en estos tiempos aquí en Occidente es un verdadero tesoro, porque lamentablemente aquí en Occidente hemos perdido la conexión con lo que sería la sabiduría de la muerte o el poder enfrentarnos personalmente a lo que sería ese examen final y también pues poder acompañar a nuestros familiares, amigos, conocidos en esa experiencia que se conoce como el bardo doloroso, de los 6 bardos que nos habla
el libro de los muertos tibetanos, Bardo de Todol, Liberación por el oído, ¿verdad? Entonces, la cuestión es que en la indagación sobre el Bardo de Todol y toda la temática que le envuelve, pues fuimos descubriendo de que en realidad, pues efectivamente, el POWA es una transferencia de conciencia. ¿Y cuál sería de alguna manera el barómetro o el medidor para conocer cómo dentro de nosotros se produce esa transferencia de conciencia o elevación de conciencia o nuevos encuentros con esta conciencia en su amplitud y profundidad? Toda la cuestión es que ese barómetro o ese medidor sería el yoga del sueño. Efectivamente, el Bardo de Todol pues tiene unos cimientos milenarios en todo lo que es la ciencia de la meditación que Oriente ha aportado, India, China, Tíbet, etc. Entonces, realmente debemos de darnos cuenta de que tanto la meditación como el yoga del sueño, como el Bardo de Todol, ¿no? Es una temática que está completamente unida. Cuando uno pasa del bardo doloroso de la muerte y entra en lo que se llama el bardo de la verdad, es una experiencia muy intensa, obviamente, muy intensa, muy fuerte. Es ese examen final donde se pone en la balanza todo lo que es y ha sido nuestra vida, no solo física, sino también psíquica y onírica. Y entonces en ese momento podemos alcanzar experiencias que a continuación se embarcan en lo que sería el bardo del devenir. Y ahí entraríamos en esa temática de la rueda del samsara, las vidas sucesivas, etc. Pero el golpe de conciencia que viene a recibir el difunto, así como sus familiares, amigos, conocidos, y poder enfrentar ese momento, yo creo que es la carencia que hoy en día tiene Occidente, y por ello el valor que tiene el Bardo de Todol actualmente. Entonces la cuestión es que podemos ir practicando, acercándonos a la experiencia del bardo. En mi experiencia, y como hemos citado por la experiencia de la tradición oriental, lo que nos va a permitir familiarizarnos e ir conociendo lo que es la experiencia, por decirlo de alguna manera, del más allá, es a través de la meditación y la contemplación. Y con ello, ir encontrando ese barómetro, como decimos, para poder medir, ¿no?, esos estados de conciencia nuevos que podemos recibir, transferir o experimentar con la meditación a través del sueño. Es decir, aumentar la claridad onírica, poder llegar a comprender lo que es el mundo onírico y cómo el mundo onírico nos puede develar, nos puede mostrar una realidad mucho más profunda de sí mismo. Rafa, como aquí hay muchas cosas, sobre todo para la gente que no conoce estos temas, déjame que intente un poco, desagregarlos para que lo podamos comentar más en profundidad. Entonces, antes de entrar en el tema del sueño, que he sido yo la que también he invitado a esta conversación, pero vamos un poco por partes. Habéis hablado los dos de la meditación, sé que los dos sois meditadores
consumados. Y los dos tenéis un programa de entrenamiento personal, desarrollado, que compartís con otros. Hablar cada uno un poquito de la meditación como forma, pues eso, de entrenar el estado de conciencia, de prepararse, de qué se puede encontrar ahí para el que no sepa nada de este asunto. Óscar, ¿tú qué es la meditación? Bueno, vamos a ver. De lo que se trata es que en Occidente nos han enseñado, nos han entrenado a estar mirando siempre hacia afuera. Parece que toda la información, que todas las respuestas llegan desde fuera, y aquí se trata de alguna manera de comprender que es imprescindible regresar adentro, buscar adentro lo que no encontramos. Llevando al tema de la conciencia, que es un poco lo que el centro, el eje de todo esto, nuestra conciencia, los bardos, que estamos, venga a mencionarlos una y otra vez, vamos a intentar traducir todo esto. Los bardos son estados intermedios de la conciencia. O sea, lo que te están diciendo es que la conciencia está fragmentada. Tú estás en la conciencia de la vigilia, es una conciencia, entras en la conciencia del sueño, es otra conciencia, entras en un estado de meditación profunda y es otro estado de conciencia, así sucesivamente. Entonces, de lo que se trata es, primero, empezar a disolver esos cortes que hay en la conciencia. Que esos cortes que hay en la conciencia cada vez sean menores. Cada vez el velo que hay, la barrera que hay, esa frontera que existe entre una conciencia y otra empiece a caer, para que la conciencia empiece a integrarse. Es un tema además de alta profundidad porque, de hecho, cuando la persona va rompiendo esas barreras, va entrando en la eternidad. Entonces, la primera forma, digamos, de inmortalidad es la inmortalidad de la conciencia. Esa sería la primera forma de inmortalidad, que la conciencia no se rompe, no se divide, no se fragmenta, incluso entre vidas, ¿vale? Esto al occidental le suena a ciencia ficción, Stanley Kubrick. Bueno, pues luego, cuando uno empieza a indagar, no solamente en Oriente, sino que los chamanes sudamericanos, los chamanes siberianos y tantas otras culturas, los pieles rojas, los sioux, etcétera, te hablan de esto, ya te hablan de esto. Con otros términos, pero te hablan de esto. Entonces, la meditación serían, yo diría que las vocales en un esfuerzo de aprender a escribir y luego a leer. Y la meditación, que tiene unos niveles muy profundos, lógicamente, desde la persona que empieza a controlar la respiración, a entrar en un estado de introspección, que logra silenciar, acallar la mente, que eso es todo un arte, etcétera, esos son los primeros pasos. La palabra zen significa a solas con la noticia. ¿Y qué quiere decir ese término? Ellos, todos estos maestros, todas estas maestrías, todos estos caminos espirituales, emplean unos términos de una precisión quirúrgica. Cuando te dicen zen, a solas con la noticia, lo primero que te están diciendo es una experiencia interna, es una experiencia subjetiva que no hay forma de transferir a otro. Por eso te dicen que es a solas, lo vas a vivir en soledad con la noticia. ¿Y cuál es la noticia? La noticia es toparte de bruces con tu esencia. ¿Cuál es esa esencia? Pues lo que subyace debajo del pensamiento, lo que subyace debajo de la respiración, lo que subyace debajo de la emoción, lo que subyace debajo del ego, lo que subyace debajo de la identidad y que además lo integra todo. Eso son palabras que se entienden perfectamente, pero la experiencia a la que se hace referencia, la persona, si no la tiene, no comprende de qué le estamos hablando. Entonces, ¿qué buscan estas tecnologías? Porque no son técnicas, son tecnologías. Es decir, si usted practica eso y lo hace con intensidad y voluntad suficiente, tarde o temprano se va a encontrar con la experiencia. Pues estas tecnologías han sido dictadas, facilitadas por entidades, por personas, por seres muy avanzados, por verdaderos maestros que saben que si tú practicas eso, te van a llevar a ese resultado, que es de lo que se trata. ¿Qué ocurre?
Cuando la persona que vive un día a día de que se levanta con el despertador, va a trabajar, repite uno y otro día como si fuera el día de la marmota, en una realidad muy limitada, de pronto se topa una experiencia de este tipo, su mundo se resquebraja. La caja en la que está metida su mente, sus emociones y su realidad se va a resquebrajar. Entonces, es una experiencia verdaderamente impactante, pero es una experiencia muy enriquecedora y va a hacer que la persona empiece a ver la realidad y el mundo de una manera drásticamente distinta. Entonces, es una experiencia que de entrada es liberadora. Y ojo, porque liberarse puede ser traumático, porque eso va a dar lugar a un cambio que no tiene marcha atrás. Cuando tú has visto, has experimentado, has sentido algo así, ya nunca más vas a volver a ver el mundo, tu persona y lo que te rodea de la misma manera. Y ese es el fondo, ese es el fondo. ¿Cuál es mi defensa a ultranza de todo esto? Mire usted, si muchas personas experimentaran esto, aunque fuera en un 1%, ya no voy a decir que se iluminen, habría que hablar mucho de qué es la iluminación. Con que cada persona, un 10% de la población, tuviera una experiencia de estas, el mundo cambiaba en meses. El mundo cambiaba en meses, porque no puedes volver a comportarte, a hablar y a actuar de la misma manera, porque vas a ver en esa experiencia que todo está unido, que no estás separado de nada, que todo está unido y formas parte de ese todo. Y que como tú reaccionas, construyes, ayudas a construir ese todo, y ese todo te responde. Entonces, fíjate, Marta, he tratado de una manera muy breve de responderte, ¿no? Y de aterrizar en la cabeza de un occidental, porque el problema está en que cuando hablamos de estas cosas nos ponemos a hablar como en jerga y no hay manera de que se nos entienda. Y yo creo que el valor de un programa como el que lideras hoy y propones es que aquellos que presten atención a este programa puedan traducir lo que decimos de una manera que todo el mundo lo pueda entender más o menos. Esa es la historia y las prácticas que yo facilito, bien sea por meditación, respiración holotrópica, regresiones que hago, sesiones o entrenamiento en el tema de Powa, que la parte de Powa que yo enseño es la parte exotérica con X, no la parte esotérica con S, que es la que enseñan los lamas, que es la que es para iniciados. Yo enseño la parte más externa, más explícita, y aún así para un occidental yo creo que es más que suficiente. Y de hecho la gente se impacta mucho y les impresiona mucho el cambio que eso en la práctica empieza a ejercer a ellos y cómo cambian sus relaciones, su forma de entender el mundo, etc. He intentado responderte de una forma muy breve y de una forma lo más aterrizada posible. Bueno, maestro Mateo, me ha respondido excelentemente bien, como siempre lo haces tú. A ver qué dice el maestro Pavía al respecto. Bueno, pues me parece que con las palabras que ha comentado nuestro Óscar. compañero del Óscar, programa, pues sí. Creo que lo ha aclarado muy bien. Efectivamente, tenemos 6 bardos y todos son tránsitos. Está el tránsito de la vida, está el tránsito del sueño, está el tránsito de la meditación, el tránsito del bardo doloroso, el de la verdad, y el bardo, pues, del devenir. Todo ello, pues, como decimos, implicado en lo que sería esa rueda de samsara y las existencias sucesivas. Rafa, ¿a ti la contemplación en tu vida qué supone? Digo, la contemplación, la meditación, y luego es verdad que tú hablabas de la contemplación. La meditación, Correcto. guioncillo, Ahí voy un poco, contemplación. ahí voy, Marta, en esa cuestión. Es decir, yo empecé a meditar a los 18 años, ¿no? Y pues aquí en España, pues
poco había para elegir en el trabajo de la meditación, pero bueno, indagando, en aquella época pues encontré las enseñanzas tanto occidentales como luego poco a poco las orientales, con las enseñanzas del maestro Sivananda y Aurobindo, y etcétera, etcétera. La cuestión es la siguiente. Estamos hablando de una enseñanza que debe de ser experimental. Para que sea experimental, según la tradición tanto de Oriente como de Occidente, en esta temática sería preciso practicar esta ciencia de la meditación partiendo de la concentración y desarrollando esa capacidad de concentración, poder ir ingresando a una mente mucho más serena, más tranquila, ¿no? Más capaz de centrarse, y luego poco a poco ir abriendo nuestra atención interior y ir excavando sobre lo que serían nuestros diferentes niveles de la mente, por decirlo de algún modo, y poder adentrarnos a ver qué es esa mente, porque en realidad todo el conocimiento radica, como diría el propio Padmasambhava en una famosa cita de él, que aunque lo llegues a conocer todo, si no conoces la esencia de la mente, básicamente lo conocerías todo, pero no sabrías nada. Y sin embargo, al conocer la esencia de la mente, con eso prácticamente ya podrías acceder a esa iluminación. Entonces, la cuestión es que gradualmente nosotros tenemos que ir practicando la técnica de la meditación, ¿no? Partiendo de la concentración, la serenidad profunda de la mente. En el budismo, pues, la práctica esencial sería la meditación shamatha, ¿no? Para iniciarse en ese conocimiento profundo de la mente. Y como decía nuestro compañero, romper esas barreras entre los diferentes bardos y poder llegar a la esencia original de lo que es la naturaleza de la mente. El propio Bardo Todol inicia, dijéramos, sus escritos aludiendo a unos términos, aludiendo a el Trikaya, lo que se conoce como el Trikaya, el Dharmakaya, el Sambhogakaya y el Nirmanakaya. Estos tres cuerpos, como una trinidad unitaria, vienen a descubrirnos lo que sería la esencia de la mente, lo que es la realidad de la mente. Por ello, llega un momento en que debemos abordar en la meditación el silencio. Incluso, por ejemplo, en el Zen, hay que llegar al punto en que desestructuramos o vaciamos, mejor dicho, la mente, ¿no? En su lenguaje, si se puede entender así, lo que sería el vacío de la mente. Y entonces abrirnos a un estado mucho más profundo y empezar a iniciar una meditación, dijéramos, más contemplativa, más vinculada, dijéramos, al silencio. El silencio también hay que entenderlo. Dime una cosa, Rafa, pues, es que sí. Aquí hay mucho tema y poco tiempo. Okay. Y mi única misión aquí es optimizar el tiempo. Dime una cosa, esto de la meditación, que lo estáis describiendo todos los dos en fin, de una forma apasionada, porque es un tema sin duda apasionante, sin duda es una disciplina que está a nuestro alcance, implica voluntad, implica, como decía Óscar, intensidad, es decir, práctica, hay que emplearse. Implica proactividad, o sea, uno se tiene que poner a hacerlo, mantener la práctica, etcétera. Pero esto unido, hablábamos también del tema de los sueños. Los sueños parece que es una actividad natural,
que va más por libre. O sea, todos soñamos, queramos o no queramos, pero tenemos capacidad de extraer de los sueños y de, ¿sabes?, de intervenir, digamos, en nuestra práctica de los sueños para obtener de ahí pues mayor entrenamiento, ¿no? Y que se puede unir a la práctica de la meditación. Da tiempo a comentarlo muy brevemente, pero tú que sabes de esto y del yoga del sueño como una práctica específica, Rafa, ¿qué te gustaría comentar al respecto? ¿Qué podemos hacer con los sueños, más allá de meternos en la cama y disfrutarlos? Bien, pues bueno, igual como se trata de unificar nuestra conciencia, ¿eh?, y unificar de alguna manera los diferentes estados de conciencia. Entonces, en Oriente, en la India, se habla principalmente de 4 estados de conciencia, que sería el estado de vigilia, en el cual actualmente, en este momento, nos encontramos. Sería el sueño, el estado de sueño, el estado de sueño sin sueño o sueño profundo, y el 4º estado, que sería el estado de turilla, ¿eh?, que de alguna manera es el que unifica, ¿eh?, y llega a comprender la esencia de lo que sería nuestra mente, como decíamos antes. Entonces, 1/3 de nuestra vida lo pasamos durmiendo. Es decir, que 8 horas diarias básicamente las pasamos en nuestro dormitorio, ¿eh?, y pasamos por el bardo de lo que sería el bardo del sueño, que incluye ese estado de sueño sin sueño. Claro, es difícil de describir con palabras, ¿eh?, lo que sería la luz clara, por ejemplo, que se encuentra el difunto cuando exhala su último aliento. Pero obviamente que llegar a penetrar a lo que sería nuestro mundo psíquico o onírico, es decir, poder comprender cómo se mueve nuestra psiquis en ese estado, nos permitiría, en relación con el bardo, comprender lo que sería principalmente el bardo del devenir, ¿eh?, e incluso el bardo también de la verdad, ¿eh?, si uno se entrena bien, ¿eh?, para poder llegar a conocer lo que serían nuestros estados originales. Claro, como decía nuestro contertulio, pues ellos utilizan una simbología, un lenguaje muy diferente al nuestro, ¿eh? Sería posible acoplarlo, ¿eh?, esa simbología o ese lenguaje al lenguaje, dijéramos, o mejor dicho, a la mentalidad occidental. Bueno, hay un paralelismo que es el mundo de los sueños. Óscar, gracias, Rafa. Óscar, ¿qué podemos hacer con los sueños para incorporarlo, digamos, en nuestra capacidad de ir sabiendo más de nosotros mismos, de nuestra esencia, etcétera? Perdón, que estaba con el mute porque como estoy en el despacho se oyen teléfonos a veces y algo de ruido. A mí el mundo de los sueños, el mundo onírico, me parece verdaderamente apasionante. Como cualquier área en la que queremos entrar hay que meter disciplina y un entrenamiento. O sea, todo el mundo entiende que cuando va al gimnasio requiere de meses para que la musculatura empiece a despertar y a definirse. Esto ocurre exactamente igual. No es algo que yo chasco los dedos, pongo mi voluntad en eso y en 15 días ya estoy. No, no es así. El mundo de los sueños es abrir una puerta extraordinaria, es decir, también es un mundo completamente oceánico. A mí me gusta mucho todo el planteamiento que tienen los chamanes, en concreto el mundo tolteca. A mí lo poquito que yo pueda saber del sueño, en comparación con lo que pueda saber Rafael, no tengo ni idea, seguro, pero lo poco que yo puedo saber del sueño me ha venido a través del mundo chamánico, de Carlos Castaneda, de las enseñanzas de Juan Matús. Volvemos a lo de siempre, que no son leyenda, son realidad. Y aquí lo que hay que tener es una disciplina de, primero, aprender a retener el recuerdo del sueño, lo cual es esencial, despertarse y no mover el cuerpo.
En cuanto te mueves, generalmente cambia la química y automáticamente empieza a disolverse el recuerdo. Tienes que entrenar a tu mente a retener ese recuerdo, porque si suena el despertador y te levantas, el recuerdo se diluye a una velocidad enorme. Una vez que has empezado a recordar el sueño, la siguiente etapa sería empezar a ser consciente de lo que estás soñando, a entrar en el sueño de manera consciente y saber que estás soñando. Esa ya es una etapa avanzada y muy interesante. Hay una experiencia muy tonta, pero que es impresionante, y es cuando estás soñando y eres consciente que estás soñando, solicitar ver tus propias manos. Entonces empiezas ahí a tener un cierto control del sueño, y es un pequeño truco, pero es un truco divertido y muy impresionante. Y ya una vez que la persona es capaz de alguna forma controlar el sueño, pues empezar a cambiar el guión del propio sueño. Es decir, saber que estoy soñando y, siendo consciente de que estoy soñando, altero el guión de lo que ocurre en el sueño. Me convierto yo en mi propio director de la película. Esa parte pues me parece verdaderamente impresionante. Yo alguna vez he podido hacer alguna modificación del guión del sueño, muy pocas veces. Yo no soy mis características no van tanto por el mundo de la ensoñación como por otras cosas. Cada persona tiene sus habilidades. Por eso hay tantos yogas, por eso hay tantos caminos, por eso hay tantas disciplinas. Cada persona tiene que descubrir cuál es su disciplina. Ahora bien, la del sueño, pues es impactante. Y uno va a descubrir ahí que hay un mundo paralelo extraordinario, que ese mundo paralelo es tanto más importante que el exterior, que es de lo que se trata. Es decir, para mí lo relevante en todo lo que estamos tratando en este ratito de tertulia contigo es que el Occidente tiene que empezar a abrir su mente, que lo que nos han dicho de cómo es el mundo, cómo es la realidad, está muy lejos de la misma realidad. Es una visión muy parcial de las cosas, que la realidad es muchísimo más amplia, que merece la pena entrar en esa exploración, que hay forma de entrar en esa exploración de manera segura, sin riesgos, sin necesidad de meterte sustancias en el cuerpo, alcaloides o del tipo que sea, y que empezar a experimentar y a ver cómo esa experiencia impacta y genera cambio en ti es valioso, es enriquecedor. ¿Qué pasa? Pues que hay que tener un cierto grado de valentía y voluntad. Si uno une esas dos Vs, valentía y voluntad, seguro que va a tener resultados. Habrá personas que consigan esos resultados a través de la ensoñación y empezar a experimentar la ensoñación consciente, que me parece un mundo maravilloso y apasionante. Habrá otras personas que se introduzcan más en el área de la meditación y logren grandes avances, fantástico. Otras personas lo harán a través pues, de la práctica de Pogwa que yo pueda enseñar, o se van con Olen Idal, el lama que estaba haciendo esto en Europa, y que se vayan con él, o que se vayan con chamanes, que hagan algo. Marta, por Dios, que se levanten del sofá y dejen el mando a distancia en un rincón. Y que, por favor, que prueben, que experimenten, lo que sea, pero que empiecen a experimentar y a moverse, porque, como tú decías al principio, en cualquier momento nos va a llamar la trascendencia. Vamos a salir de aquí. Y solo hay una cosa a la que tengo una certeza enorme. Pocas cosas tengo gran certeza, pero esta es una. Donde lo dejas, retomas. Donde lo dejas, retomas. Donde dejas la vida, vas a volver. Porque esto es un campo de aprendizaje. Y vas a volver, y no vas a volver a un nivel más avanzado, vas a volver al nivel en el que lo dejaste. Y ya tengo muchas regresiones hechas, he visto muchísimas cosas y te garantizo que es impresionante. Cómo se hilan unas experiencias con otras, cómo unos aprendizajes no resueltos se acumulan de vida en vida, cómo incluso se heredan problemáticas entre generaciones. Entonces, si tú quieres crecer, si tú quieres avanzar, tienes que mirarte el ombligo, mirar hacia adentro, empezar a explorar con una técnica, con la otra, con la de más allá, pero esa es la evolución, eso es el despertar, eso es el avance. Y lo maravilloso aquí es que cuando uno despierta es como si cogiera altura, empieza a tener una perspectiva de las cosas mucho más amplia. Y entonces empieza a comprender lo que le ocurre, lo que le sucede, y empieza a poder tomar las riendas de su existencia, no de una forma proactiva,
no de una forma pasiva, sino de una forma activa, de una forma proactiva y convirtiéndose en co-creador de su realidad. Y no son palabras para embaucar a nadie, es que son hechos. Y son muchas las personas que hablan ya de estas cosas. Entonces, cuando hay tanta gente hablando de esto, es porque seguramente esto que estamos planteando aquí, que puede sonar a muy fantástico, muy extraño, muy llamativo, muy eso, no sé, muy exótico, oriental y muy tal, pues no, se puede llevar a nuestro terreno, ¿vale? Al apartamento de la casa en la calle, no sé cuantitos, de donde sea, de Bilbao o de Sevilla o de Granada, y van a ocurrir cosas en tu vida, y cosas verdaderamente interesantes, más allá de que gane tal o cual equipo la liga de fútbol, ¿no? Pues gana tu propia liga. ¿Cómo? Despertando, abriendo los ojos y enterándote de que la cosa va más allá de lo que tienes delante de las narices, ¿no? Entonces, para mí, yo creo que lo que está ocurriendo en la sociedad ahora mismo es una invitación a que la gente abra los ojos, a que mire más allá, y en el fondo todo esto es trascendencia, es mirar más allá. Entonces, creo que ese es el centro de todo, ¿no? El camino del sueño, de la ensoñación, lo que llaman los onironautas, me parece apasionante, me parece una maravilla, y desde luego simplemente con que tú anotes los sueños que tienes de manera sistemática, repasas ese cuaderno de bitácora de los sueños y te vas a empezar a encontrar que el sueño, que parece completamente absurdo, que no tiene ninguna información relevante, tiene información muy relevante y te desvela cosas de tu realidad y te explica y te responde a cosas asombrosas. Pero hay que tener esa disciplina, ¿no? Llevar ese registro de una forma escrupulosa, y entonces vas a ver que hay todo un lenguaje codificado, que el subconsciente, que es el 90% de nuestra mente, es el que domina, y si tú logras empezar a conectarte con tu parte subconsciente, has ganado muchísimo, muchísimo. La mente tiene muchas dimensiones. La primera confusión es que nos han hecho creer que el pensamiento y mente son la misma cosa, y eso es falso. Entonces, la primera cuestión sobre la naturaleza de la mente que debemos reconocer y comprender es que el pensamiento es el objeto que tú depositas en el órgano de lo sutil, que es la mente. La mente es el órgano, el pensamiento es el objeto. Y no puedes confundir el yo con el objeto, que es eso que pones en tu mente. Entonces, ya partiendo de ahí, entraríamos en un tema también impresionante, y es empezar a entender la mente, que nos la han contado pésimamente. Lo que nos han hecho creer es que lo que pensamos es lo que somos. Y eso nos lleva incluso a guerras y a matar y a matarnos. Y eso es un error enorme. Una mente vacía es una cosa maravillosa, y hacer ayuno de silencio mental es algo extraordinario. O sea que yo os invito a los oyentes a que exploren, a que se atrevan, a que sean valientes y a que mantengan su atención un rato en lo que sea para ponerlo a prueba. Bueno, yo necesito 5 horas de programa con vosotros. Bueno, o sea, no tengo ni para el aperitivo con esto, pero realmente los dos sois unos grandes exploradores, sois generosos porque todo el recorrido que habéis hecho lo habéis hecho a fondo, lo habéis compartido a través de vuestros escritos, que transmitir todo esto, como los dos habéis dicho, es experiencial. Lo hacéis por generosidad y lo hacéis porque sabéis que es un conocimiento muy valioso y es una invitación a los demás, a cada uno a emprender su propio camino. Nosotros tenemos otro camino, hay tantas vías, como bien decíais ambos, que es el camino de los libros, de compartir vuestros libros y los de otros, porque ahí hay mucha sabiduría condensada. Y para eso tenemos una sección de librería. Aquí está Rocío, que nos va a compartir algunas de estas propuestas para haceros el camino más fácil. Rocío, adelante. Pues sí, aquí tengo algunas recomendaciones. La primera es doble, porque, bueno, de una forma un poquito rápida, voy a hablaros de 2 libros de nuestros invitados. En el caso de Óscar Mateos, recomendamos, además de Pogua, como hemos hablado antes, de La conexión perdida, que es el primer libro de Óscar en el que nos ofrece una profunda reflexión sobre el rumbo que ha tomado el mal llamado progreso y su impacto en el ser humano, cada vez más desconectado de su verdadera esencia. Enlazamos además con esto que nos estaba contando hace un momentito. Óscar nos propone una metáfora muy sugerente sobre la geometría oculta de las cosas, para entender qué está pasando y sobre todo para saber
cómo podemos dirigir el cambio en nuestras vidas. En este libro que os recuerdo el título, La conexión perdida. Y otra publicación, en este caso de Rafael, que antes también lo nombrabas tú, Marta, es Conciencia Integral, un libro en el que nos habla de esa nueva conciencia que debemos desarrollar tras integrar y trascender todas las etapas anteriores de desarrollo, de tal modo que todo nuestro recorrido por la experiencia humana se convierta en un foco de luz para el resto de la humanidad. Y bueno, ya después de recomendar estas dos obras de nuestros invitados de hoy, os voy a hablar de otras obras también relacionadas con nuestro tema. El primero de ellos se ha nombrado, o sea, no se ha nombrado, pero hemos nombrado al autor, que es Sogyal Rinpoche, y es el libro tibetano de la vida y la muerte. En este exhaustivo trabajo, este maestro de meditación budista y conferenciante internacional, os recuerdo el nombre, Sogyal Rinpoche, no sé si lo digo bien, combina la milenaria sabiduría del Tíbet con la moderna investigación sobre la muerte, los moribundos y la naturaleza del universo. Este autor nos presenta unas prácticas sencillas y muy poderosas a la vez de la tradición tibetana, asequibles a cualquier persona, sea cual sea su religión, su tradición cultural, para que pueda transformar su vida, prepararse para la muerte y también ayudar a los moribundos. Rinpoche nos muestra la esperanza que existe en la muerte y cómo podemos ir más allá de la negación y el miedo para descubrir aquello que hay en nosotros que sobrevive a la muerte y es inmutable. Asimismo, presenta una introducción lúcida y completa a la práctica de la meditación, al karma, la reencarnación, a los desafíos y las recompensas de este camino espiritual. Aconseja cómo cuidar a los moribundos con amor, con compasión y cómo ofrecerles ayuda espiritual. Y ya la última recomendación de hoy se titula La muerte no existe. Traemos a Sixto Paz Wells. Sixto es uno de los conferenciantes e investigadores más importantes sobre la difusión del misterio, con una experiencia de más de 45 años. Y hoy recomendamos, tiene publicados más de 20 libros, pero precisamente este que recomendamos hoy se titula La muerte no existe, porque en esta obra Sixto nos aporta su visión fundada tras una investigación de años de casos reales sobre qué hay más allá de la muerte. Tras todos esos años de indagación y de búsqueda, en el libro parte de una tesis muy clara, y es que la muerte no es el final de la vida, es solo el final de un ciclo que continúa en otros planos para un renacimiento futuro, siempre en mejores condiciones que las anteriores, dependiendo de nuestro desenvolvimiento previo. Sixto se centra de nuevo en la parte más espiritual del ser humano, analizando uno de los temas que más interés despiertan en muchas culturas, religiones y corrientes filosóficas. Nos explica que la muerte es una iniciación hacia otro plano superior, es como una cuenta regresiva que se inicia y no termina hasta concluir con el tiempo que se nos asigna. Os recuerdo que todos estos libros de los que hemos estado hablando hoy están disponibles en Librería Colima, en nuestra web www.libreriacolima.com, y también nos podéis visitar en Madrid, los que podáis. Estamos en la calle Covarrubias 28. Eso es todo. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Rocío. Me gustaría decir que no lo has dicho porque lo presupones, pero aquí no hay que presuponer nada. Sixto es autor de Colima, tenemos ese lujo, nos lo presentó hace años Óscar, precisamente. Llevamos ya más de 6 títulos publicados suyos. Si Dios quiere, vendrá en marzo, después de 2 años que no ha podido viajar porque él es peruano. Le tendremos aquí presentando el nuevo libro, que no lo voy a desvelar, que estamos preparando para cuando pase por aquí, pues aprovechar su estancia en España. Y bueno, como ha empezado Óscar, me gustaría que cerrara Rafa, porque te voy a proponer, pero puedes decir lo que a ti te apetezca, a lo mejor una invitación, ya que estáis los dos en clave de invitar a los que os leen, a los que os siguen, a los que participan en todos vuestros talleres e iniciativas maravillosas, pues una invitación, ¿no?, a la gente que nos está escuchando, a lo que tú consideres que se les puede invitar y que seguro que lo vas a proponer merece mucho la pena. Bueno, pues gracias, Marta. Sí, creo que la vida no solo es externa. Yo creo que el mundo interior tiene una riqueza extraordinaria. Y invitamos pues a que los oyentes, los lectores, pues
impliquen en la cuestión de la meditación, en el despertar, dijéramos, de nuestra conciencia. ¿Qué es el despertar de la conciencia? No es más que llegar a reconocer lo esencial dentro de nosotros. Y como es la despedida, recordar que hemos hablado de la mente, hemos hablado de la vida y todo lo que la envuelve, y todo eso debe de ir rodeado y centrado en lo que sería la compasión. Los budistas le llaman bodhicitta, conciencia despierta y compasiva. Entonces, en realidad la finalidad de nuestro examen final de la vida, el aprender todas las lecciones que la vida tan extensa como es tiene, al final todo va a desembocar en ese océano compasivo que está en todo el espacio. Entonces, como nuestro contertulio ha comentado, no se trata de vivir en un mundo separado, seccionado, sino intentar integrar. Y para que nuestra mente y nuestra esencia pueda integrar, hay que buscar la esencia de la mente que se sustenta en la compasión. Entonces, eso es lo que nos han enseñado todos los maestros, tanto de Oriente y Occidente, ¿no? Al final, terminar comprendiendo que la naturaleza esencial, principal, primordial, ¿no?, del propio universo, del propio cosmos, de nosotros mismos, de la vida, ¿no?, todo radica en la compasión. La compasión y la sabiduría, porque en el Tíbet se recomienda al difunto que repita el mantra Om Mani Padme Hum, invitando ese mantra a despertar la compasión y activar la sabiduría. Se nos queda el tema y el tiempo, mejor dicho, el tiempo corto, ¿verdad? Porque a lo largo de toda mi experiencia, una cosa que me chocó muchísimo fue leer las confesiones de la Madre Teresa de Calcuta. Y cuando lo leí me di cuenta que ella, en su última etapa de la vida, aún tenía dudas, incluso en sus dudas de fe, como confiesa a su confesor, pues dudaba de que Dios la estimara o la tuviera en cuenta. Entonces, fíjate cómo hay que calar y profundizar en esta temática para darse cuenta de que hay que unificar compasión y sabiduría. Pero obviamente que la compasión siempre será lo adecuado para que la sabiduría pueda resplandecer, ¿no? Para que Avalokitesvara, el Buda de compasión, pueda unirse con Manjuri, el Buda de la sabiduría, y de alguna manera poder llegar a comprender la profundidad de la vida. Entonces, mi recomendación es que, y mi invitación es que busquemos esa compasión, ¿no? Y ella, al mismo tiempo, irá de la mano, ¿no?, de la sabiduría, porque debemos de intentar, ¿no?, comprender que cómo es posible, ¿no?, que la Madre Teresa de Calcuta llegara a tener dudas, ¿no? Eso me costó que entrara en mi cabeza. Y al final lo entendí, ¿no?, porque la sabiduría debe de llegar a reencontrarse con
la compasión, con la bodhicitta, no reabundar un poco con la cuestión. Pero esa es mi invitación. Bueno, pues creo que es una invitación muy elevada, muy apropiada para los tiempos convulsos y removidos que corren. Y además me gusta acabar con algo que tenga que ver con un sentir, y no todo es hacer y practicar y entrenar, porque si no caemos en lo mismo, ¿no? Entonces os invitamos a todos a desarrollar la compasión, ahora que psicológicamente estamos como más abiertos, pues será por eso de principio de año y los buenos propósitos. Y ese es el mensaje que os dejamos aquí con estos dos grandes maestros, a los que quiero agradeceros todo vuestro trabajo, vuestra participación en el programa, Óscar, Rafa, y a Rocío y a Pedro, a todo el equipo y a todos los oyentes. Y poco más, hasta la semana que viene. Gracias a todos y seguimos. Gracias a ti.